No, yo ya voy avisando de que lo que voy a contar va muy enfocado en mi experiencia personal y que a nadie le pille por sorpresa, porque en principio una cosa que ocurre muchas veces con el diagnóstico tardío es que se vive en esa dicotomía entre la ceguera antes de conseguir un diagnóstico, en la que todo el mundo se hace el loco, todo lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo, es súper común, no te preocupes, y el momento en el que consigues un diagnóstico que a todo el mundo le encaja, todo el mundo lo veía venir y básicamente todo el mundo encuentra ejemplos que a ti se te pasaban por alto, pero que encajan perfectamente con ese diagnóstico. A mí me gusta compararlo como cuando vas a ver una película de misterio con tus colegas y de repente hay un giro argumental durísimo y luego termina la película y todo el mundo estaba clarísimo porque se veía desde la segunda escena y tú dices, cabrón, estabas agarrado a la silla, temblando, que parecía que ibas a dar a luz. Entonces, por ahí no me la vas a colar. Y un poco lo que quería comentaros es las principales ideas de por qué puede ocurrir un diagnóstico tardío. Y bueno, la más obvia de todas es muchas veces el diagnóstico tardío se da porque se tiene un buen desempeño académico. Desgraciadamente vivimos en un sistema en el que se valora mucho a las personas por el tipo de productividad que pueden tener. De hecho, el ejemplo que tendréis muchos de vosotros de un diagnóstico de TDAH o de autismo muchas veces recae en ese fracaso escolar. Pero lo que pasa es que cuando tú tienes ciertas capacidades o ciertas herramientas para pasar ese test de productividad, automáticamente pasas a tener una pulsera de todo incluido en el que se te permite hacer completamente todo lo que tú quieras mientras tengas buenos resultados. Y aquí hay gente que me dirá, bueno, Denis, estás exagerando, no creo que sea así. Y a base de ir haciendo estas charlas he ido recopilando todos los boletines de notas de cuando yo era, desde que empecé la primaria y todas las tutorías que tenía mi madre en el instituto. He ido recopilando algunas, no las voy a leer todas porque es básicamente mis profesores quejándose de mí, pero hay algunas que son interesantes, como la segunda, que a lo mejor alguno ya se ha dado cuenta, que es en el transcurso del año académico se le han confiscado 10 barajas de cartas. Cuando se le confisca una, procede a sacar otra de su pupitre. Y claro, es complicado porque es frustrante como profesor, porque tú al final tienes un buen desempeño académico, pero en todas las demás facetas que cumpliría una persona, digamos, funcional, hay algo que está saltando. Entonces, al final la conclusión que yo sacaba de todo esto es que, por diferentes motivos, mis profesores detectaban que había algo. De hecho, a mi madre se lo decían, pasa algo, pero es que no podemos hacer nada porque tiene buen desempeño, tiene buenas notas. Le recomendaban que me apuntase a actividades y mi madre decía, bueno, pues vale, ya está, muchas gracias. Otro de los motivos que muchas veces se comenta es lo que en inglés se conoce como masking o enmascaramiento, que viene a ser como un proceso de camuflaje en el que actitudes que para mí son naturales intento paliarlas o esconderlas para adaptarme a lo que se entendería como normal, para intentar evitar esos prejuicios, esos estigmas o esas visiones negativas que pueda haber. Al final pueden ser cosas súper simples como poner excusas porque se te ha olvidado algo o intentar diluir tus emociones para no ser tan expresivo, o muchas veces una cosa que yo hacía era contar palabras para saber cuánto llevaba hablando, si hablaba mucho porque repetía una palabra, que pueden parecer pequeños detalles, pero al final es como un programa que tú tienes todo el rato detrás que te va consumiendo la cabeza constantemente. Y este me gusta mucho, es otro ejemplo que además es bastante conocido porque muchas veces hace de paracaídas y es lo que te permite tener un buen desempeño académico, que es el hiperfoco o hiperconcentración, que, valga la redundancia, es una concentración muy intensa, muy excesiva en temas que te llaman la atención, temas novedosos o temas muy característicos, que además viene asociado con una distorsión temporal completamente abrumadora. Es decir, en términos coloquiales sería que de repente solo estamos la cosa que me interesa y yo. Automáticamente todo esto desaparece. Puedo dejar de comer, de beber, de dormir y tu único objetivo es intentar exprimir todo lo posible de ese tema en el menor tiempo posible. Y claro, he puesto esta imagen porque me parece muy graciosa, porque en redes sociales siempre se suele definir como unos rayos láser que salen de los ojos, que están desintegrando el libro, y claro, yo se lo digo a mis amigos, ¿quién no quiere tener rayos láser en los ojos que desintegran los libros para entender un conocimiento? Y esa es la parte bonita, es la cara bonita de la moneda, pero no siempre es así, porque al final yo no puedo controlar cuando me aparece un hiperfoco. Hay días que me aparece un hiperfoco de una cosa que me interesa, pero que no tiene nada que ver con mis objetivos. Y siempre lo comparamos con las luces que se ponen de los interruptores de las luces fuera del baño. Tú estás dentro del baño y estás a la merced de que alguien active ese interruptor y tú no puedes hacer nada. Y para eso pongo este ejemplo. Nos remontamos a segundo de carrera. Yo tenía que hacer un trabajo sobre adaptaciones que pueda haber en el reino animal y me dio por obsesionarme por los pulpos. Y aquí aparece Roger Hanlon, es un etólogo, profesor de la Universidad de Chicago. A mí me gusta llamarlo el pobre desgraciado que me contestó 8 emails hablando sobre pulpos y que aceptó una entrevista de 2 horas a través de Teams para un trabajo de un seminario de segundo de carrera. En 2 semanas me volví experto en pulpos. Era el mayor friki de mi universidad de pulpos, sabía todo, cómo comen, cómo se mimetizan. Y me diréis, ¿cómo fue ese trabajo?
Vale, era un trabajo que teníamos que hacer entre 3 compañeras, se elegía aleatoriamente entre los 3 participantes quién iba a presentar el trabajo, no me tocó a mí, le tocó a una compañera que lo bordó sin necesidad de acosar a un profesor de Estados Unidos. El seminario contaba solo 0,5 en la nota final, que aquí es una cosa que pasa muchas veces con el hiperfoco, que tú te obsesionas con algo pero no eres verdaderamente consciente del valor que tienen las cosas. Y, obviamente, yo tenía otras 5 asignaturas que durante 2 semanas me olvidé completamente de ellas porque yo solo veía vídeos de pulpos, no hacía nada más. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unas razones que son las que te explican por qué pasa desapercibido, pero ahora viene lo importante. ¿Es de verdad importante tener un diagnóstico, aunque sea tardío? Pues un estudio del año pasado, aunque es con un grupo pequeño de mujeres, les preguntaron que si les había cambiado la vida para mejor tener un diagnóstico tardío y el 64% comentó que sí, que había mejorado, porque, entre otras cosas, aparte de tener un diagnóstico, poder darle un nombre, les dio acceso a diferentes herramientas, diferentes tratamientos, porque, como comentaba antes, esto no se basa solo en el término académico, sino a nivel interpersonal, herramientas de regulación emocional, tema de impulsividad. Al final, las personas con neurodivergencias, en este caso TDAH, triplican la tasa de criminalidad y mortalidad, y también que estas herramientas se pueden trasladar a otros trastornos que puedan estar asociados a un diagnóstico tardío. Y para esto siempre comento el mismo ejemplo. Esto es un ejemplo personal. Mientras mi vida académica era brillante y excepcional, hubo un momento que yo me volví adicto al juego. Esto es un ejemplo de una tabla de jugadas óptimas para Blackjack, en el que, según qué carta tengas tú o el croupier, te dice qué es la mejor jugada que puedes hacer. Vale, esto para mí era como cocaína. Primero, porque tiene un montón de colores, que eso ayuda un montón. En plan, tener una tabla de colores es maravilloso. Segundo, porque es información que no es trivial, entonces me llamaba la atención, pero no es lo suficientemente compleja como para que yo no la pueda digerir en una sesión de foco. Esto, con 1 o 2 sesiones de foco, yo era como un robot. Tú me señalabas una y yo te decía, tienes que doblar, tienes que hacer split. Era como un robot. Y esa sensación de control era lo que a mí me hacía sentir como que era un superhéroe. ¿Qué pasa? Lo que obviaba con mi foco es otro pequeño porcentaje que es mucho más sencillo de entender, pero que mi cerebro como que lo omitía completamente, que es el return to player, que viene a decir que si yo entro a un casino con 100 euros, cuando yo salga del casino me voy a volver a casa con 95 euros. Es decir, he perdido 5 euros por el camino. Por lo que sea, mi supercerebro de ordenador matemático que entendía esta tabla, ese porcentaje no le interesaba tanto, que es un poco como funciona el hiperfoco. Te olvidas de las cosas que no te interesan. Y claro, algunos me dirán, bueno, pero claro, eso es porque eres una persona impulsiva, tiendes más a tener adicciones. Y aquí es donde viene el punto que me gustaría enfocar más, que es, yo empecé a consumir alcohol, la primera vez que tomé alcohol fue a los 24 años, lo cual es bastante tarde, sobre todo viniendo de un barrio en el que la media, ya no solo de alcohol, sino de consumo, es a los 15 años. Y yo siempre comento que esto es gracias a mi madre, la cual me va a odiar por poner esa foto, pero mi madre, que es una persona que tiene la formación básica, no tiene las herramientas suficientes, ella simplemente por observación, igual la misma observación que le comentaban los profesores, con sus propias herramientas se aproximó a mí y me dijo, Denis, tú eres como eres, creo que no engañamos a nadie, en plan, los dos nos conocemos, sabes cómo es el mundo de la fiesta, vamos a intentar explorar qué es lo que puede hacerte el alcohol, lo que pueden hacerte las drogas, y tú luego ya evalúas lo que quieres hacer o no. Y simplemente con estas herramientas, sin ningún tipo de prohibición, consiguió que yo hasta los 24 años no probase alcohol, salía de fiesta como el que más, me lo pasaba mejor que el que nadie, y a mí siempre me queda el contraste de lo que yo decía. Al final, mi madre es una mujer divorciada que trabaja de sol a sol. ¿Por qué yo sí que caí en las apuestas? Porque yo nunca tuve un ejemplo de cómo podía ser el mundo de las apuestas. Mi madre no es el público objetivo de una casa de apuestas. Pero yo con la imagen con la que me quedo es, joder, una señora divorciada que trabajaba todos los días como una mula, que llegaba a casa reventada, fue capaz de detectar un problema que estaba ahí, que como hemos podido ver, en plan, los profesores también lo veían, pero no sabían qué hacer, y fue capaz de generar una red de seguridad que a mí me permitió poder transitar en unos entornos, digamos, no lo más óptimos posibles, sin ningún tipo de riesgo. Y es un poco la idea con la que me gustaría quedarme. En plan, el grito que quiero hacer al final es un problema que existe, por mucho que queramos hacer como que no lo vemos, es un problema real que puede afectar a las personas y que yo considero que tenemos las herramientas, o por lo menos los recursos para generar esas herramientas y así poder facilitar a las personas el poder vivir una vida plena. Entonces, desde aquí me gustaría instar a las instituciones adecuadas que pongan un poco más de esfuerzo, que se quite esa idea de centrarse solo en lo académico, porque al final somos personas que vivimos en diferentes ambientes y hagamos la vida más sencilla al resto de personas. Muchas gracias a todas.